Tema trimestral. Exhortaciones pastorales para la Iglesia. Estudio bíblico 18. Alerta contra las falsas doctrinas. Introducción. Desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hasta los escritos de Juan el teólogo en Apocalipsis, encontramos serias advertencias en contra de las falsas doctrinas. De los autores del Nuevo Testamento, el que con mayor vehemencia expuso la relación que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida es Judas. Las falsas doctrinas tienen la siguiente característica. Son producto de personas corrompidas que enseñan doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o personas que habiendo sido cristianos abrazaron falsas doctrinas que corrompieron sus vidas. La Iglesia del Señor debe estar alerta, porque las falsas doctrinas corrompen el buen estilo de vida que produce la doctrina sana. Diccionario. Apostatarán, del griego, afistemi. Este verbo se traduce, apartarse, alejarse, caer. Cauterizada, del griego, cauteriazo. Originalmente tiene dos significados. Errar, esto es, marcar con un hierro encendido, y cauterizar, esto es, el proceso por el cual se forma una costra gruesa insensible al dolor. Enseñas, del griego, hypotitemi. La traducción literal es, poner a la consideración de, o, si esto sometes a la consideración de los hermanos. Trabajos, del griego, kopiome. La traducción literal es, nos fatigamos, quedamos exhaustos. Viene de la raíz que originalmente significaba, apaleamiento, azotamiento. Luego vino a significar, trabajo esforzado. Pensamiento central. Las falsas doctrinas distorsionan el Evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. Texto áureo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 10. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El apóstol advierte sobre algo que el Espíritu Santo estaba diciendo. La palabra dice, indica una acción que estaba sucediendo mientras él se dirigía a Timoteo. El Espíritu estaba hablando por medio de profecías y sermones inspirados. Pablo escribió a los tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:3. Cuando el Señor pronunció su sermón profético, dijo que una de las señales de su venida sería el surgimiento de falsos profetas y cristos que vendrían para engañar. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24. Versículos 2 y 3. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el verso 1 Pablo hace un contraste entre lo que dice el Espíritu Santo y lo que dicen los espíritus engañadores. La palabra engañador viene de una raíz que significa vagar, perderse. Las falsas doctrinas hacen que las personas se aparten del buen camino y se pierdan, que crean cualquier tipo de aberración. Pablo habla de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, de hipocresía y finalmente, de hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. De manera que, los espíritus malos operan en el hombre hipócrita que se habitúa tanto a sus falsedades que, cauterizada su propia conciencia, llega al extremo de creer sus propias mentiras. En el verso 3 encontramos dos enseñanzas que los falsos maestros practican por razones espirituales: el celibato y la abstención de ciertos alimentos. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
varios grupos practicaban el celibato y la abstención de ciertos alimentos como medio de purificación. Ahora bien, Pablo no está diciendo que el que decida quedarse célibe le está haciendo caso a un espíritu malo. Lo que está anticipando acá es el surgimiento de movimientos dentro de la misma iglesia que intentarían, en nombre de Dios, poner cargas a los creyentes con la supuesta idea de usar estas como medios de santificación. Si por motivos de salud alguien está obligado a abstenerse de ciertos alimentos, lo debe hacer. En este caso no sería por motivos religiosos. Las palabras, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, contrarresta la opinión de los falsos maestros que prohibirán ciertos alimentos. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le advierte a Timoteo que para llegar a ser un buen ministro de Jesucristo, debe enseñar a los hermanos todo aquello que él le está indicando. Para que su ministerio sea aprobado, tiene que ser un buen instructor de la sana doctrina y combatiente del error. Según algunos intérpretes de la Biblia, cuando Pablo trata el tema de los dones ministeriales en Efesios 4:11, indica que una de las responsabilidades de los pastores es enseñar. Para tener una idea clara de la importancia que Pablo le daba a la sana doctrina y al ministerio de la enseñanza, en este capítulo denuncia las doctrinas que atentan contra el sano contenido del Evangelio y amonesta a Timoteo estar alerta y asegurarse de enseñarlo a los hermanos en la fe. Versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Para que Timoteo enseñara la sana doctrina primero era necesario que desechara las malas doctrinas que circulaban en las iglesias, entre ellas, las fábulas profanas y de viejas. Aquí encontramos que la buena doctrina no se puede sostener si se mantiene la mala, y que lo más peligroso en la fe es la combinación de la verdad con el error. La amonestación de Pablo, al final del verso 7, es ejercítate en la piedad. Pero en el verso 8 le dice, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esta recomendación podía deberse a que los griegos invertían mucho tiempo al cuidado corporal. Pues bien, aunque el ejercicio físico tiene sus beneficios, de nada sirve al cristiano si no lo combina con el cultivo de la piedad. Versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Al contrario del ejercicio corporal, la piedad trae beneficios para el tiempo presente y para la vida venidera. Pablo ratifica su convicción en el verso 9. Este versículo va unido a lo previamente dicho, y no a lo que sigue. La importancia que el apóstol daba a la sana doctrina, y a la necesidad de combatir el error, la expone una vez más en el verso 10. Las palabras sufrimos oprobios, en algunos manuscritos se traducen, agonizamos, esta palabra significa, sufrir angustiosamente. Agonizar viene del griego agonizomai, que originalmente significaba, sufrir, combatir. Pues bien, este trabajo extenuante, este sufrir angustioso, Pablo lo tenía con el fin de defender la sana doctrina y combatir el error. Preguntas de repaso. Según Mateo 24:24, en el sermón profético predicado por Jesús, ¿cuál dijo que sería una de las señales de su venida? ¿Cuáles serían dos enseñanzas de los falsos maestros? ¿A qué se refieren las palabras porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse? Pablo le dice a Timoteo que para que su ministerio sea aprobado, tiene que ser dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo más peligroso para la fe?